El sol apenas despuntaba detrás de las colinas cuando el anciano salió del establo, con paso lento pero seguro. La bruma cubría los prados, y el olor a hierba húmeda se mezclaba con el del cuero envejecido de las sillas de montar. Era una mañana cualquiera, una de tantas en su vida solitaria, pero algo en el aire parecía distinto, como si el día guardara un secreto que él aún no sabía descifrar. Sus caballos, dos animales nobles y de mirada profunda, lo esperaban inquietos, moviendo las orejas hacia el valle, donde el arroyo serpenteaba bajo un viejo puente de madera. El anciano siempre había confiado en ellos. Desde joven había aprendido que los caballos sienten cosas que el hombre olvida escuchar. Su respiración, sus movimientos, incluso el modo en que apoyan las patas antes de avanzar, todo habla, todo dice algo. Pero aquella mañana, cuando tomó las riendas y los condujo hacia el camino del puente, notó una resistencia silenciosa. No era miedo, sino una especie de negativa serena, como si los animales entendieran algo que él no. Intentó animarlos con su voz ronca, acariciando el cuello del más viejo. «Vamos, muchacho, el agua no muerde», murmuró con una sonrisa cansada. Pero los caballos se quedaron firmes, tensos, los músculos del cuello marcados, los ojos fijos en la sombra que el puente proyectaba sobre el arroyo. El anciano se detuvo también, extrañado. Nunca antes habían reaccionado así. Miró el puente. La estructura de madera, ennegrecida por los años, crujía suavemente con el viento. Las tablas del piso estaban cubiertas de hojas húmedas, y el agua debajo fluía tranquila, reflejando fragmentos del cielo gris. No había nada que pareciera peligroso. Sin embargo, una sensación le recorrió el cuerpo, algo leve, pero persistente, como un escalofrío sin motivo. Sacudió la cabeza y dio un paso adelante, tirando suavemente de las riendas. Los caballos se negaron a avanzar. «No puede ser», murmuró. Llevaba toda la vida cruzando ese mismo puente, desde los días en que era apenas un muchacho y cabalgaba hacia el pueblo con el corazón lleno de sueños. Aquella era la ruta de siempre, la que lo llevaba a los campos más fértiles y a los recuerdos más dulces. Pero esa mañana, todo parecía envuelto en un silencio nuevo, un silencio que pesaba. El anciano decidió dar media vuelta. Tal vez los caballos necesitaban descansar. Tal vez el viento traía algún olor que ellos asociaban con peligro. En el fondo, trataba de convencerse de que no había nada extraño, aunque su pecho se sentía apretado sin razón aparente. Regresó al establo. Los caballos bebieron un poco de agua, y luego quedaron quietos, mirando hacia el valle, como si esperaran algo. El anciano los observó un rato, sentado en el banco junto a la puerta, con una manta sobre las rodillas. En el silencio del campo, se escuchaba el zumbido lejano de los insectos y el rumor constante del arroyo. Todo parecía en calma, pero el recuerdo de esa mirada fija de los caballos lo perseguía. Esa noche, mientras cenaba una sopa tibia frente al fuego, el anciano volvió a pensar en el puente. Recordó cómo, años atrás, lo había ayudado a construir junto a su hermano Mayo Ere. Habían cortado la madera en invierno, la habían arrastrado con mulas y clavado con manos temblorosas por el frío. Recordaba las risas, las bromas, la juventud. Y recordó también que una vez, durante una crecida, el puente casi se lo lleva la corriente. Pero sobrevivió, siempre resistía. Miró por la ventana. La luna, apenas visible, iluminaba el perfil del valle. En su mente, la imagen del puente parecía más viva que nunca. ¿Por qué ahora despertaba esa inquietud? ¿Por qué los caballos se negaban a cruzarlo? Intentó apartar el pensamiento, pero no pudo. Al día siguiente, al amanecer, volvió a intentarlo. Los caballos parecían tranquilos, como si nada hubiera pasado. El anciano se preparó con calma, les habló con ternura, y emprendió de nuevo el camino. Pero cuando el puente apareció a lo lejos, algo cambió. Los animales redujeron el paso, sus orejas se movieron nerviosas, y comenzaron a respirar de forma irregular. No había ruido alguno, salvo el agua del arroyo. Aún así, se detuvieron exactamente en el mismo lugar que el día anterior. El anciano los observó con paciencia. Luego bajó del caballo y avanzó unos pasos solo. El suelo de tierra estaba húmedo, y la bruma se deslizaba entre los arbustos. Cuando llegó al inicio del puente, una ráfaga de aire frío le acarició el rostro. El olor era distinto. Allí, una mezcla de madera vieja, agua estancada y algo más. Algo metálico, como el hierro oxidado o la sangre antigua. Se inclinó para mirar debajo del puente, pero la sombra del mediodía lo ocultaba todo. Sintió una punzada leve en el pecho. No era miedo, al menos, no todavía. Era como si el lugar le hablara en un idioma que su memoria conocía, pero su conciencia había olvidado.
Retrocedió unos pasos y miró hacia los caballos, que lo observaban con una atención casi humana. En sus ojos había algo que el anciano no lograba definir. Durante el resto del día no pudo concentrarse. Trató de cortar leña, de reparar una cerca, de leer un viejo libro de tapas gastadas. Pero su mente volvía siempre al mismo punto, a ese puente, a ese momento exacto en que el viento había cambiado de tono, en que los caballos habían dejado de respirar con calma. Esa noche soñó con el agua. Soñó que caminaba sobre el puente, y que al mirar hacia abajo, veía reflejos que no eran suyos en rostros borrosos, ojos que lo seguían desde la corriente. Se despertó sudando, con la sensación de haber escuchado un nombre en la oscuridad, un nombre que no recordaba desde hacía décadas. Al amanecer, salió nuevamente. No llevaba intención de cruzar el puente, solo quería verlo. Los caballos lo siguieron, aunque esta vez mantuvieron cierta distancia. El cielo estaba cubierto, y el aire tenía ese olor previo a la lluvia. Cuando llegó al borde del camino, el anciano se detuvo. El puente estaba igual, pero no del todo. Había algo en su forma, una ligera inclinación que antes no estaba. O quizá era su imaginación. El anciano respiró hondo. Puso la mano sobre la baranda de madera. El tacto era frío, áspero. Le pareció escuchar un leve suspiro, como el crujido de una cuerda vieja al estirarse. Cerró los ojos un instante, y sin saber por qué, recordó una risa infantil, una voz lejana que alguna vez lo llamó desde el otro lado del arroyo. Abrió los ojos, confundido. El puente permanecía quieto, inofensivo, y sin embargo su corazón latía más rápido. Andió un paso atrás. Los caballos seguían sin moverse, expectantes. Parecían decirle que esperara, que no cruzara todavía. El anciano volvió sobre sus pasos lentamente. No quiso forzarlos más. Esa noche encendió el fuego más temprano que de costumbre, y se sentó frente a él, mirando las llamas bailar. Pensó en la vida, en los lugares que guardan recuerdos, aunque uno los olvide. Pensó en los animales, en cómo sienten lo que los humanos ya no escuchan. Mientras el fuego crepitaba, escuchó el viento golpear las contraventanas. Por un instante, creyó oír pasos sobre la madera del puente, allá a lo lejos, como si alguien invisible lo cruzara despacio. Se levantó, se acercó a la puerta, pero solo halló el mismo silencio. Aún así, esa noche durmió poco, y cuando al fin logró cerrar los ojos, una idea insistente lo despertó antes del amanecer en quizás. Solo quizás, no eran los caballos quienes temían el puente, sino algo que el propio anciano no se atrevía a enfrentar desde hacía mucho tiempo. Durante los días siguientes, el anciano no pudo apartar de su mente la imagen del puente. Era como si el recuerdo de esa estructura de madera se hubiese incrustado en algún rincón profundo de su pensamiento, apareciendo incluso cuando intentaba concentrarse en otras cosas. Los caballos, por su parte, parecían haber recuperado la calma, pero cada vez que el camino los acercaba al valle, sus cuerpos se tensaban, sus orejas giraban hacia adelante, y sus ojos se nublaban con una expresión que no era simple. Era una mezcla de reconocimiento y advertencia. El anciano conocía bien a sus animales, los había criado desde potrillos, los había visto enfermar, sanar y envejecer junto a él. Eran, en cierto modo, su única familia desde hacía muchos años. Por eso, la forma en que se comportaban frente al puente lo desconcertaba tanto. Había en su actitud algo que lo hacía sentirse observado, como si los caballos quisieran protegerlo de algo invisible. Una tarde, mientras reparaba una rueda del carro en el patio trasero, escuchó el relincho seco de uno de ellos. Era un sonido diferente, más grave, casi una llamada. Dejó las herramientas, se limpió las manos en el pantalón y salió. Los caballos estaban quietos, mirando hacia el mismo punto del valle. El viento soplaba desde allí, trayendo un olor que no supo identificar. Se quedó un momento en silencio, observando cómo las hojas se agitaban, cómo el aire parecía vibrar levemente, como si el campo entero contuviera la respiración. El anciano decidió acercarse una vez más al puente, aunque esta vez lo haría solo. Tomó su bastón, se colocó el sombrero y comenzó a andar con paso firme. El sol comenzaba a caer, y el cielo se teñía de un tono ámbar que hacía brillar los troncos de los árboles. Cuando llegó al borde del valle, sintió el crujido familiar de la madera bajo sus botas. El puente lo esperaba, quieto, envejecido, con sus clavos oxidados y sus cuerdas cubiertas de musgo. Se detuvo a unos metros y miró el agua. Era clara, pero, en ciertos lugares, parecía moverse con una lentitud antinatural, como si el arroyo escondiera remolinos invisibles. El anciano respiró hondo y se inclinó un poco, intentando mirar por debajo de la estructura. Fue entonces cuando lo escuchó en un golpeteo rítmico,
como si algo chocara contra las tablas desde abajo. El sonido era tenue, pero suficiente para hacerle sentir una presión en el pecho. Dio un paso atrás, y el ruido cesó. Esperó un momento, pero no volvió. Se rió nervioso de sí mismo. Los años me están jugando malas pasadas, murmuró. Y sin embargo, al alejarse, el viento volvió a soplar con fuerza, y el puente respondió con un crujido largo, casi un gemido. Esa noche, el anciano no encendió el fuego de inmediato. Permaneció sentado en la penumbra, con la lámpara apagada, escuchando los sonidos de la casa, el chasquido de la madera, el ulular del viento, el roce de las ramas contra el tejado. Tenía la sensación de que algo lo observaba desde fuera, pero no de una manera amenazante. Era más bien una presencia que esperaba, paciente, a que él recordara algo. Recordó entonces que su hermano solía decir que los lugares guardan los pasos de quienes los cruzaron, que cada vez que alguien atraviesa un sitio con emoción, miedo, amor, esperanza, algo de esa emoción se queda allí, flotando. Quizá el puente, pensó, no estaba embrujado. Quizá solo estaba lleno de recuerdos que no habían sabido marcharse. Los días siguientes transcurrieron lentos. El anciano intentó evitar el valle, ocupándose de tareas pequeñas, limpiar el establo, recoger leña, preparar conservas. Pero cada sonido proveniente de esa dirección lo distraía. Los caballos, incluso a la distancia, levantaban las cabezas cada vez que el viento soplaba desde el arroyo. Era como si todos los seres vivos de la granja compartieran una misma inquietud muda. Una tarde, mientras recogía agua del pozo, vio algo que lo dejó inmóvil. En el fondo del cubo, reflejado en la superficie, creyó ver por un instante una sombra moviéndose detrás de él, justo en dirección al valle. Se giró rápido, pero no había nadie. El aire, sin embargo, olía diferente, como antes de una tormenta. Esa noche cayó la lluvia, fuerte, persistente, golpeando el techo de zinc con furia. Los caballos se inquietaron, y el anciano tuvo que salir del calor del hogar para calmarlos. Los encontró agitados, golpeando el suelo con las patas, resoplando con fuerza. Intentó hablarles en voz baja, pero ellos seguían mirando hacia el mismo punto en el valle, el puente. Entre relámpagos, el anciano vio algo que lo dejó helado. A lo lejos, sobre el puente, parecía moverse una figura, pequeña, apenas visible entre la lluvia. Podía ser un reflejo, una rama, o simplemente el juego de la luz, pero juraría haber visto una silueta inmóvil, de pie, mirando hacia su casa. Regresó adentro empapado, con el corazón golpeando su pecho. Intentó convencerse de que era la oscuridad, el cansancio, la tormenta. Sin embargo, cuando se sentó frente al fuego, el sonido del agua le trajo un recuerdo lejano, uno que había evitado durante años a la noche en que su hermano Mayo Ere desapareció. Fue hace tanto tiempo que casi había logrado enterrarlo en el olvido. Habían discutido aquel día por una tontería, una herencia, un caballo. No lo recordaba B.N. y su hermano. Enfadado, se fue hacia el pueblo. Llovía. El puente aún era nuevo, y nunca volvió a verlo. Se habló de una caída, de una crecida repentina, de la corriente arrastrando todo, pero nunca hallaron el cuerpo. El anciano había preferido creer que su hermano había seguido su camino, que había decidido marcharse. Era más fácil imaginarlo vivo, en algún lugar lejano, que aceptar la idea de que el río se lo había llevado. Pero ahora, mientras escuchaba el agua golpear el tejado y el relincho nervioso de los caballos, aquella versión ya no le parecía tan clara. El puente, pensó, siempre estuvo ahí, iban esperando. Tal vez los animales no temían al puente en sí, sino a la memoria que habitaba en él. Tal vez sentían la ausencia que él mismo había querido olvidar. Los días posteriores a la tormenta fueron extrañamente luminosos. El aire estaba limpio, el campo olía a tierra nueva. Pero el anciano no encontraba paz. Se levantaba antes del amanecer, caminaba sin rumbo, y acababa, inevitablemente cerca del valle. No cruzaba, solo observaba. Había algo en el sonido del agua que ahora le resultaba distinto, más grave, más lento. Una tarde, mientras revisaba la baranda del establo, un muchacho del pueblo se acercó a caballo. Traía un mensaje y una curiosidad. Dicen que por las noches se ve una luz en el puente, le comentó entre risas. Como si alguien caminara con un farola. El anciano no respondió. Solo lo miró con una expresión que el joven no supo interpretar. Mezcla de cansancio y reconocimiento. Cuando el muchacho se fue, el anciano se quedó quieto largo rato, mirando hacia el horizonte. Sintió que el momento se acercaba. No sabía qué esperaba encontrar, pero comprendía que ya no podía seguir evitando el cruce. Si los caballos veían algo, si el puente guardaba un recuerdo,
Era su deber enfrentarlo, no por curiosidad, sino por respeto a lo que fue. Esa noche, antes de dormir, preparó una lámpara de aceite, limpió sus botas y colocó una manta seca junto a la puerta. Afuera, el viento soplaba suave, como si el valle respirara en silencio. En el establo, los caballos dormían inquietos, moviendo las patas en sueños. El anciano se quedó un rato escuchándolos, sintiendo que algo en su interior también se movía, algo antiguo y contenido que empezaba a despertar. Y así, mientras la luna ascendía sobre el valle, comprendió que la única forma de romper el silencio que lo rodeaba era ir hasta el final del camino, hasta el mismo punto donde los caballos se negaban a avanzar. Allí, donde la memoria se mezcla con el agua, lo esperaba una verdad que llevaba décadas llamando su nombre. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. El valle parecía el mismo de siempre, con la neblina deslizándose sobre los prados y el murmullo del agua filtrándose entre las piedras. Pero algo había cambiado en la mirada del anciano. Ya no era solo curiosidad o temor, era una necesidad silenciosa, una especie de deuda con su propia memoria. Había pasado demasiados años evitando aquel lugar, demasiado tiempo ignorando las voces que, ahora lo comprendía, siempre habían estado allí, esperándolo. Esa mañana decidió visitar al único hombre del pueblo que aún recordaba la historia de su familia, don Teodoro, un viejo de manos temblorosas y ojos azules que pasaba los días sentado frente a la tienda, observando el camino. El anciano lo saludó con respeto y se sentó junto a él. Al principio hablaron del clima, del ganado, de los años que habían pasado sin verse. Pero poco a poco, la conversación fue girando hacia el tema que lo había traído hasta allí. Teodoro, dijo el anciano, bajando la voz, ¿recuerdas lo que se decía de mi hermano? El viejo levantó la vista. Un silencio pesado cayó entre los dos. Luego asintió lentamente. Claro que lo recuerdo. Fue una noche negra aquella. La corriente se lo llevó. Eso dijo todo el mundo. ¿Y tú lo creíste? Preguntó el anciano. Teodoro suspiró. Uno cree lo que necesita creer para poder dormir, hijo. Pero hay cosas que el río no se lleva del todo. El anciano no respondió. Se quedó mirando el horizonte, el perfil de las montañas que se desdibujaba con la bruma. ¿Alguien volvió a buscarlo? Preguntó después de un rato. Sí, respondió Teodoro. Lo buscaron 3 días en tu padre, los vecinos, incluso tú, si no recuerdo mal. Pero eras joven, y tu madre no te dejó seguir. Dijeron que era inútil. El anciano bajó la cabeza. No recordaba haberlo buscado. En su memoria solo quedaba el eco de una discusión, la imagen de su hermano alejándose bajo la lluvia, y el sonido lejano del arroyo crecido, pero no el dolor, como si alguien hubiese arrancado esa parte de su vida para que siguiera caminando, sin mirar atrás. Teodoro lo observó en silencio, como si adivinara sus pensamientos. A veces, dijo con voz grave, el río devuelve lo que se lleva, no con forma ni cuerpo, pero sí con presencia en el puente. Siempre tuvo algo de raro desde aquella noche. Los animales lo saben. El anciano lo miró con atención. Raro, ¿cómo? No lo sé, respondió el viejo. Algunos dicen que escucharon pasos cuando no había nadie, otros que el agua brillaba más de lo normal, como si hubiera fuego debajo. Pero ya sabes cómo es la gente. Las historias crecen con el tiempo. El anciano se despidió al caer la tarde, con la sensación de que cada palabra de Teodoro no era una advertencia, sino una invitación. Al regresar a su casa, el aire del valle parecía más denso, cargado de algo que no sabía nombrar. Los caballos lo recibieron inquietos, y uno de ellos, el más joven, relinchó al oír su voz. Esa noche el anciano no durmió. Permaneció sentado frente al fuego, observando cómo las brasas se consumían lentamente. Pensaba en su hermano, en los años perdidos, en el silencio que había crecido entre ambos antes de aquella lluvia. Recordó los días de infancia, los juegos en el arroyo, las risas compartidas, y cómo todo se había desvanecido con el paso del tiempo. Cuando la llama se apagó, tomó la lámpara, se cubrió con su abrigo, y salió. No llevaba prisa, pero tampoco duda. El camino hacia el puente estaba iluminado por la luna llena, que derramaba su luz sobre la hierba húmeda. A medida que avanzaba, el sonido del agua se hacía más claro, más profundo. Al llegar, se detuvo a unos metros. El puente parecía respirar. La madera crujía suavemente, como si algo se moviera bajo su superficie. El anciano acercó la lámpara y miró el reflejo de la luz en el agua. Fue entonces cuando vio algo, una forma difusa, apenas perceptible, como una silueta apoyada contra una de las columnas. Cerró los ojos, parpadeó, y la figura ya no estaba. Se quedó quieto,
El corazón acelerado, hermano, murmuró sin pensarlo. El viento respondió con un gemido suave, y por un instante creyó escuchar su nombre. Retrocedió un paso, confundido. El aire se volvió frío, y el sonido del arroyo cambió, adquiriendo un tono más grave. Era como si el agua arrastrara palabras, como si hablara, pero no podía entenderlas. La lámpara tembló en su mano, se inclinó para observar mejor, y notó algo que nunca había visto en una de las vigas. Medio oculta por el musgo, había una marca. Se acercó y pasó la mano por encima. Era un grabado, una inicial, la letra M, el nombre de su hermano. El anciano sintió un nudo en la garganta. No podía ser casualidad. Aquella marca, tan antigua, debía de haber estado allí desde el día en que construyeron el puente. Recordó vagamente que su hermano, más bromista que él, solía tallar sus iniciales en todo lo que hacía. Pero, ¿por qué no la había visto antes? ¿O acaso nunca había querido mirar? El agua seguía fluyendo, tranquila pero insistente. El anciano se sentó sobre una piedra cercana y cerró los ojos. Sentía que el lugar lo envolvía, que el aire mismo respiraba con él por primera vez en muchos años. Permitió que los recuerdos volvieran sin resistencia. Recordó la última conversación con su hermano. Había sido por una tontería, sí, pero las palabras duras dejan huellas más profundas que los golpes. Algún día entenderás, le había dicho su hermano antes de marcharse. Y él, orgulloso, no respondió, ni siquiera lo siguió para disculparse. Luego vino la lluvia, el rumor del río y el silencio eterno. Cuando abrió los ojos, la luna ya estaba alta. El puente parecía brillar con una luz propia. El anciano se levantó, acercó la lámpara a la baranda y apoyó la mano sobre la madera. La superficie estaba húmeda, pero tibia. Sintió una vibración leve, como si bajo sus dedos corriera un pulso débil. «Si estás ahí», dijo en voz baja, «ya es hora de que hablemos». El viento sopló, y el reflejo del agua se agitó. Por un instante, creyó ver dos figuras cruzando el puente, en un hombre joven y un niño, él y su hermano, muchos años atrás. La visión fue tan clara que dio un paso adelante, conmovido, pero el sonido de un crujido lo devolvió a la realidad. Retrocedió. El puente gemía bajo el peso del tiempo. Sin embargo, algo en él había cambiado. El miedo se había transformado en un extraño respeto. Comprendió que el puente no era el enemigo, era un guardián, un testigo. Y lo que sus caballos temían no era el lugar, sino lo que representaba. Al regresar al establo, los animales lo recibieron en silencio. Los acarició uno por uno, como si les agradeciera por haberle mostrado el camino. El más viejo inclinó la cabeza, apoyándola suavemente contra su hombro. El anciano cerró los ojos y sintió que algo en su interior se aflojaba, como una cuerda que llevaba demasiado tiempo tensa. Al amanecer, decidió que volvería una vez más, no para mirar, sino para cruzar. Sabía que debía hacerlo solo. Era la única manera de cerrar el círculo. Esa noche, soñó con el río, no con su corriente oscura, sino con su voz. En el sueño, el agua le hablaba con dulzura, pidiéndole que regresara, que no tuviera miedo. Al despertar comprendió que no podía aplazarlo más. Se vistió con calma, encendió la lámpara y salió al encuentro del destino que lo aguardaba desde hacía medio siglo. Los caballos lo observaron desde el establo, sin moverse. En sus ojos ya no había temor, solo una serenidad que parecía decirle que el momento había llegado. Y así, con el primer canto de los pájaros, el anciano emprendió el camino hacia el puente, con la certeza de que, al otro lado, no solo lo esperaba el pasado, sino la verdad. La tarde se fue estrechando poco a poco, como si el cielo apagara sus lámparas una a una, y el valle empezó a oler a madera húmeda y a hojas pisadas. El anciano pasó la mano por el lomo del caballo más viejo, que se mantenía sereno, aunque con la mirada clavada en el horizonte, justo donde el puente apenas se insinuaba entre los troncos. No iba a cruzar todavía. Lo sabía. Había elegido la noche para aproximarse con calma, para escuchar sin prisa lo que el lugar tuviera que decirle. Era una decisión que no nacía del arrojo, sino del reconocimiento. Algo lo había estado llamando durante demasiado tiempo, y por fin, había aprendido a oírlo. Encendió la lámpara de aceite, probó la mecha, cerró la puerta del establo con ese gesto que repite un ritual antiguo, asegurarse de que los animales estén resguardados, de que el mundo doméstico quede en paceta menos, y caminó hacia el portón. El aire estaba quieto. Ni siquiera los grillos se atrevían a quebrar el silencio, y ese mutismo le pareció una señal, un respiro contenido del campo entero. Se detuvo un instante en el umbral, aspiró hondo, y emprendió la bajada hacia el valle. A medida que descendía,
La lámpara dibujaba círculos temblorosos sobre la tierra. Las piedras brillaban como ojos dormidos, y cada rama proyectaba una sombra que parecía cambiar de forma cuando él pasaba. No había miedo en sus pasos, sino esa cautela que solo conocen los viejos, una prudencia que acompasa el cuerpo, sin entorpecerlo. Cuando el murmullo del agua empezó a hacerse nítido, el anciano comprendió que estaba entrando en el perímetro del puente, una zona que no se marcaba con vallas ni señales, pero que cualquiera que viviera allí podía reconocer por la densidad nueva del aire. Era un espesor sutil, casi como si la noche se doblara. Se detuvo a pocos metros de las primeras tablas. Vio el brillo de la lámpara reflejado en el río, vio también el musgo adherido a la baranda, y por un momento se sintió niño. No era una imagen completa, apenas un vuelco del corazón, un eco. Se inclinó, llevó la llama cerca de la madera y distinguió, como lo había hecho la noche anterior, la letra que su hermano solía grabar en los lugares que amaba. Pasó el dedo sobre el relieve, y la inicial pareció entibiarse bajo su piel. «Si estás», susurró. «No te escondas esta vez». Nada respondió salvo el agua, que siguió corriendo con su voz de siempre. Sin embargo, el anciano percibió un matiz, una cadencia irregular, como si el río llevara en su corriente un compás ajeno, un latido. Retiró la mano, dejó la lámpara colgando de un clavo, y apoyó ambas palmas en la baranda. La madera crujió, pero no como crujen las cosas a punto de ceder, sino como lo haría un cuerpo que se despereza tras una siesta demasiado larga. La brisa llegó, fría, con olor a metal. El anciano cerró los ojos y dejó que el viento le hablara en la piel. Una palabra, su nombre, le marchó por la espalda y se le instaló en la nuca. «¿Me llamaste tú? ¿O te llamé yo?», pensó. El río respondió con una ondulación más honda, y entonces, desde lo alto del valle, se oyó el primer relincho. Fue un sonido breve, pero tan claro que el anciano se giró de golpe, como si le hubieran tocado el hombro. La lámpara osciló, y la llama se alargó un instante antes de recobrar su forma. Otro relincho, esta vez, más cerca. No era el quejido ansioso del miedo, ni el bramido de la furia. Traía en sí una urgencia contenida, una especie de llamado. El anciano alzó la vista hacia la loma. No veía los caballos, pero sabía que estaban allí, despiertos, tensos, con los hocicos apuntando a ese mismo punto del valle donde la hora estaba. «Tranquilos», dijo al aire, como si ellos pudieran escucharlo. «Solo estoy mirando», apagó la voz. El valle, como obediente, volvió a su respiración normal. El anciano entonces dio un paso, y el puente respondió con un crujido leve. No cruzó. No todavía. Sentía que la noche todavía quería decir algo más antes del acto. Acarició la baranda, siguió con la yema la grana de la madera, y al hacerlo notó pequeñas irregularidades, marcas minúsculas que no eran de los años ni de la intemperie. Eran rayaduras delicadas, como si alguien hubiera pasado una punta blanda, trazando líneas en paralelo. Se agachó, acercó la lámpara, y lo vio. No era un dibujo, no eran letras, eran señales de uso, del roce persistente de una soga. Las imágenes llegaron entonces en tropel en su hermano, delgado, joven, arrastrando haces de leña amarrados con cuerdas, el cansancio, la lluvia que arrecia, la prisa por cruzar antes de la creciente, el puente vibrando bajo los pasos de ambos, la discusión de la tarde, las palabras torpes, las que no debieron decirse, y sin embargo fueron dichas, y después, un vacío, un hueco que había modelado su vida sin que él lo notara. Subió lentamente la vista, y volvió a mirar el río. El agua parecía más alta de lo que recordaba. No era una crecida. El cielo estaba limpio, pero en la superficie había un peso, como si el líquido cargara con una densidad más que con un caudal. Ese peso le habló al oído con una claridad que no entendía, y aún así, no necesitaba traducir en estoy. Decía, estoy y estuve. Un tercer relincho bajó de la loma, más apremiante. El anciano se sobresaltó, tomó la lámpara, y dio 2 pasos atrás. La noche, que hasta entonces lo había acogido, pareció estrechar el círculo. Las sombras se arrimaron, no para asustarlo, sino como se arriman los familiares alrededor de una mesa, cuando alguien está a punto de decir por fin aquello que todos han esperado durante años. «Voy a escucharte», dijo el anciano, y sus palabras tuvieron la gravedad de un juramento. Se sentó sobre una piedra plana, al costado del puente, y dejó la lámpara a su lado. El río sonó como libro que se abre. Las hojas crujieron en los árboles, y un olor a pan tostado, pan, cruzó fugaz, inexplicable,
como si la noche le devolviera un desayuno de infancia. Cerró los ojos para no espantar el recuerdo en su madre, extendiendo la mesa. Su hermano riendo con la boca llena. Promesas pequeñas que se dan sin saber que un día serán reliquias. El agua aumentó su rumor con una nota grave, como si debajo del puente una garganta antigua preparara una historia. El anciano entreabrió los ojos y vio, reflejada en la superficie, la sombra de un cuerpo que no estaba allí, no era la suya. Era más alta, los hombros más rectos. Se inclinó, contuvo la respiración. La sombra hizo un gesto de mano, despacio. Era el gesto con que su hermano lo llamaba cuando eran niños, y se escondía entre los matorrales para sorprenderlo. Un ademán sencillo que el tiempo no había borrado. No sé por qué te fuiste sin hablar, dijo el anciano, con una tristeza que no acusaba a nadie. No sé si el río te llevó, o si tú te entregaste a su voz. No sé si fui yo quien te empujó con mis palabras, o si ya estabas cansado de sostener el mundo a mi lado. El valle, los árboles parecieron acercarse, atentos. El cuarto relincho fue distinto. No hubo apremio ni alerta, solo una vibración honda, como el ronroneo de un animal que se queda junto a quien ama, para que no tenga miedo. El anciano, al escucharlo, supo que sus caballos estaban despiertos, no para impedirle nada, sino para acompañarlo. Mañana, dijo. Menanak. Lo dijo sin fanfarrias, sin el tono heroico de quien vence un obstáculo, sino con la voz humilde de quien acepta una invitación. Al pronunciarlo, sintió que el puente respiraba de nuevo, esta vez aleváyedo, y ese alivio fue una corriente cálida que le atravesó el pecho. Se inclinó, tocó otra vez la inicial tallada, y cuando retiró la mano, tuvo la impresión de que la letra brillaba débilmente bajo la película de humedad. Se puso de pie con cuidado. La lámpara, fiel, le devolvió la órbita de su luz. Quiso llevarse una señal tangible, algo que, al mirarlo en la mesa, le repitiera la certeza del instante. Miró alrededor y vio, junto a la base de una de las estacas, un pequeño fragmento de herrumbre. Lo levantó. Era el pedazo de un clavo viejo, curvado, como si alguna fuerza lo hubiera torcido. En su superficie roja y áspera, la lengua de la humedad había escrito el alfabeto gastado de los años. Lo guardó en el bolsillo del abrigo. Antes de subir, miró el puente una última vez. No era un adversario, ni un portal siniestro. Era un umbral. Y como todos los umbrales verdaderos, exigía un gesto de confianza y otro de memoria. Al dar sus primeros pasos de regreso, la noche cambió de textura. Se encendieron los grillos. Una lechuza cruzó, muda, de árbol a árbol, y un perfume de menta salvaje acarició el borde del camino. El anciano sonrió sin darse cuenta. A mitad de la ladera, se volvió. El valle había recuperado su respiración usual. Solo el agua, abajo, parecía cantar una sílaba más. Cuando llegó a la casa, abrió la puerta con la delicadeza que se reserva a las habitaciones donde duerme alguien querido. Los caballos, alertas, sacaron las cabezas por encima de los pesebres, y lo olieron en el aire, como si su abrigo hubiera traído de vuelta un anuncio. El más joven golpeó el suelo con la pezuña. El viejo, en cambio, permaneció inmóvil, mirándolo con una calma envejecida y sabia. Mañana, repitió el anciano, y su voz llenó el establo con una promesa compartida. No encendió el fuego. No quiso otro sonido que los suyos, el roce de la manta, el chasquido de la madera al acomodarse, su propia respiración, poniéndose a compás con la del campo. Sentado a la mesa, sacó del bolsillo el clavo torcido y lo dejó sobre la tabla limpia. Lo miró largo rato, hasta que la imagen del objeto se volvió transparente, y detrás de él vio lo que debía hacer. Preparó una cuerda, no para sostenerse, sino por esa costumbre de los viejos de no desafiar la suerte. Llenó un pequeño frasco con aceite por si el viento quería apagarse, y dejó junto a la puerta el abrigo seco. Durmió poco, pero bien. No hubo sueños de agua ni de pasos. Si algo habló en la noche, lo hizo con una ternura que no necesitaba traducciones. Se despertó antes de la primera luz, con ese sentido secreto que tienen los campesinos para el reloj del mundo. Salió al patio. El cielo era un pañuelo gris que empezaba a aclararse en el borde. Los caballos lo esperaban. No relincharon. Bastó el cruce de miradas. Les acarició las frentes, respiró su olor a heno y a invierno, y sintió que un agradecimiento antiguo le subía de los pies al pecho. No me están salvando de nada, pensó. Me acompañan. Se colgó la lámpara al cinto, ajustó la cuerda a modo de faja, por si acaso, por si la noche guardaba aún una travesura menos, y emprendió el camino. Ningún ruido extraordinario anunció el momento, ni vientos,
ni lechuzas. Solo la vida alzándose desde la hierba como cada daya. En la loma, el sol asomó una uña tibia. El valle lo recibió con un silencio pulcro. El agua, dócil, llevaba en su lomo una luz nueva. El anciano avanzó con paso regular. Cuando el puente apareció, no lo miró como a una amenaza, ni como a una reliquia. Lo miró como se mira a un amigo con quien se ha estado enemistado por años, y al que por fin vamos a tender la mano. Bajó la vista un momento para confirmar que la lámpara estaba firme. Al levantarla, vio, en la veta de la madera, la huella de cientos de pasos, los suyos, los de su familia, los de gente que ya no estaba menos, y sintió que nada de eso pedía perdón, ni explicación impedía reconocimiento. Se plantó frente a la primera tabla. Despacio, apoyó la palma en la baranda. Dejó que la piel le leyera el pulso. El puente exhaló un crujido dulce. «Vamos», dijo, y el mundo, entero, pareció asentir con un cabeceo leve. No cruzó todavía. Sabía que la primera pisada debía ser sin dudas y sin discursos. Se quedó un instante más, dejando que los ojos le aprendieran los contornos, que la memoria le pusiera nombre a cada olor, que la respiración se hiciera lenta. En ese segundo suspendido, el río pronunció, o él escuchó, una palabra que no necesitaba letras ahora. Y entonces, con la dignidad blanca de sus años, con la humildad de quien ha aceptado por fin que la respuesta se parece al amor y no a la victoria, adelantó el pie derecho. La tabla, bajo su peso, sonó clara, plena, y a lo lejos, en la loma, un único relincho, sereno, profundo, sostuvo la nota como un órgano antiguo sostendría el primer acorde de una misa. El anciano sonrió. Ya no quedaba nada que negociar con el miedo. Lo que aguardaba del otro lado no era un secreto ajeno, sino el suyo propio, por fin dispuesto a ser pronunciado. Se enderezó, agarró con firmeza la baranda, y sin mirar atrás, porque había dejado de hacer falta, preparó el segundo paso. Mañana ya había llegado. La noche había hecho su trabajo en devolverle la voz al puente y al corazón que, desde hacía décadas, lo cruzaba sin atreverse a poner el pie. El sol, todavía débil, se filtraba entre los árboles cuando el anciano emprendió el camino hacia el valle. No había desayunado, pero su cuerpo no pedía alimento. Caminaba con una determinación tranquila, esa que solo conocen quienes ya han dejado de discutir con el destino. Detrás, los caballos lo siguieron unos pasos, y se detuvieron, observando en silencio cómo su figura se alejaba. El más viejo relinchó apenas, como si quisiera desearle buen viaje. El aire de la mañana era transparente y frío, y el suelo, cubierto de rocío, brillaba con una luz plateada. Todo parecía más vivo, más nítido, como si el mundo lo esperara. El anciano llevaba la lámpara en una mano, aunque la claridad del día la volvía innecesaria. En el bolsillo del abrigo guardaba el clavo torcido, y cada tanto lo rozaba con los dedos, como quien se asegura de que un amuleto no lo ha abandonado. Cuando llegó al borde del valle, el paisaje lo recibió con un silencio perfecto. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Solo el rumor del arroyo, que ahora sonaba más profundo, casi solemne. El puente, ante él, parecía distinto. No había sombra ni amenaza en su forma, sino una dignidad austera, como la de un viejo amigo que ha esperado demasiado tiempo un reencuentro. El anciano se detuvo a unos metros y respiró hondo. Notó cómo el aire llenaba sus pulmones con una paz que no recordaba haber sentido en años. Había algo sagrado en ese instante, una suspensión del tiempo. Recordó las palabras de su madre, las mismas que le repetía de niño, cada vez que dudaba, aun cuando el miedo se te siente enfrente, no le grites ni huyas, solo míralo a los ojos, hasta que se canse. Eso hizo. Se quedó mirando el puente como si fuera un espejo. No vio la madera vieja ni el musgo, vio su vida entera, los años que había pasado en silencio, las disculpas que nunca pronunció, las lágrimas que no se permitió. Todo estaba allí, esperándolo. Apoyó el pie sobre la primera tabla. El sonido fue nítido, limpio, sin queja. Avanzó un paso más en el puente, crujió suavemente, como si reconociera su peso. A cada paso, la madera respondía con un tono diferente, una especie de melodía irregular pero armoniosa. Y en esa música, el anciano escuchó ecos antiguos en el trote de los caballos jóvenes, la risa de su hermano, los golpes de martillo de cuando lo construyeron juntos. «Hermano», susurró, «si estás ahí, no me dejes cruzar solo». El viento respondió, soplando desde el otro lado del valle, levantando hojas secas que giraron a su alrededor como un pequeño remolino. La lámpara, colgando de su cinto, se movió apenas. El anciano sonrió. «Así que si estás,
dijo Ann. Avanzó otro paso. El puente se inclinó levemente, como si exhalara. El anciano sintió el temblor bajo sus pies, pero no retrocedió. El agua corría abajo, reflejando fragmentos de luz que parecían moverse con intención. Se detuvo, en el centro. Miró hacia un lado y hacia el otro. El arroyo brillaba como una cinta viva, y en su superficie creyó ver por un instante dos figuras en dos niños corriendo, riendo, cruzando ese mismo puente bajo un cielo de verano. Uno de ellos lo miró y levantó la mano en señal de saludo. El anciano cerró los ojos. Las imágenes no eran sueños, eran memorias devueltas. La voz de su hermano resonó, clara y cercana. No es el agua lo que asusta, sino lo que arrastra adentro. Ya lo sé, respondió él. Y ya no me asusta. Entonces dio otro paso. El puente crujió más fuerte. Ansonedo secó, casi un gemido, pero firme. El anciano apretó la baranda y siguió. Cada paso era un latido, cada crujido, una palabra que el puente parecía pronunciar. No sentía miedo, solo una emoción profunda, casi agradecida. Cuando estuvo a pocos metros del final, el aire cambió. No fue el viento, sino una vibración diferente, como si el mundo contuviera el aliento. El anciano levantó la mirada. Al otro lado del puente, una figura lo observaba. No era nítida, pero su forma le resultó conocida. En un hombre joven, con el mismo porte que su hermano, con la misma expresión serena. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba. El anciano se detuvo. La figura no habló, pero su mirada decía más que cualquier palabra. Era una mezcla de ternura, perdón y despedida. El anciano, con lágrimas en los ojos, dio un último paso. La figura pareció inclinar la cabeza, y entonces el aire volvió a moverse. Una ráfaga cálida cruzó el valle, y se llevó consigo las hojas que cubrían el puente. Por un instante, la luz del sol se reflejó en el agua, de tal forma que todo el valle pareció brillar. El anciano bajó la mirada. Frente a sus pies, en la última tabla, había algo. Se agachó con cuidado y lo tomó entre los dedos. Una herradura vieja, cubierta de óxido, pero entera. No sabía cómo había llegado allí, pero supo de inmediato lo que significaba. Era el cielo. El puente, el río, el recuerdo, en todo, estaba conectado en ese símbolo sencillo. Se quedó quieto, sosteniéndola. El aire volvió a oler a madera y lluvia antigua. Sintió un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de alivio. Gracias, murmuró, sin saber a quién se lo decía exactamente. Cuando cruzó el último metro y pisó tierra firme, sintió que algo dentro de él se disolvía, como un peso que se va con la corriente. Se volvió y miró el puente una última vez. La figura había desaparecido. Solo el sol iluminaba la madera, y los caballos, desde la distancia, relinchaban suavemente, como si hubieran visto lo mismo que Elan. El anciano levantó la herradura hacia la luz, la giró entre sus dedos. El metal, aunque viejo, brilló un instante. En ese destello comprendió que el puente no había estado maldito ni embrujado. Había estado esperando a que él cruzara, no con los pies, sino con el alma. Cruzó de regreso despacio, sin apuro, dejando que cada paso se grabara en la madera como un eco nuevo. Al llegar al otro lado, los caballos lo esperaban, inmóviles, atentos. El más viejo dio un paso hacia adelante, y lo olió con cuidado, como si confirmara que era el paro distinto. El anciano acarició sus crines, guardó la herradura en el bolsillo, y miró hacia el cielo. Por primera vez en muchos años, el valle le pareció en paz. El río seguía corriendo, pero su sonido había cambiado. Ya no arrastraba voces, sino melodías. Todo está bien, susurró. Ya puedes descansar. No sabía si hablaba con su hermano, con el punt, o consigo mismo, tal vez con todos. Volvió al establo con paso ligero. Los caballos bebieron agua sin miedo. El anciano los observó, sonriendo. El ciclo se había cerrado. El valle, el puente, la memoria, en todo, se había reconciliado en silencio. Esa noche encendió el fuego, colocó la herradura sobre la repisa, y la observó brillar con la luz danzante de las llamas. No necesitaba entenderlo todo. Bastaba con sentir que, por primera vez en mucho tiempo, podía dormir sin escuchar pasos sobre la madera del puente. La mañana siguiente amaneció con una claridad nueva, como si el valle hubiese pasado una escoba invisible por el aire, y hubiera dejado todo en su sitio, el brillo exacto del arroyo, el verde sobrio de los prados, el olor a madera seca que se alza de las cercas, después de la humedad. El anciano despertó sin sobresaltos, con una ligereza que hacía años no sentía en los huesos. Tardó unos segundos en reconocer la causa, el cruce. No el gesto físico,
esas tablas gastadas bajo sus botas, ese crujido manso, sino el otro, el que ocurre cuando el corazón decide soltar lo que llevaba apretado. Desde muy lejos, se incorporó en silencio. Encendió la cocina. Y mientras el agua temblaba en la olla, posó la mirada en la herradura apoyada sobre la repisa. El metal, aún con manchas de óxido, parecía absorber la luz de la ventana y devolverla en un resplandor humilde. Sirvió café y pan, mojó un trozo en la taza y comió sin prisa, saboreando la sencillez. Cada bocado era una afirmación tranquila de estar vivo. Afuera, los caballos resoplaban, pidiendo el saludo de cada mañana. El anciano salió con la taza en la mano, dejó que el vapor le calentara los dedos y se acercó al establo. El más viejo le tendió el cuello con una confianza que parecía antigua y recién estrenada a la vez. El joven apoyó el hocico en su hombro, aspirando el olor del abrigo como si leyera un libro. Sí, pensó el anciano. Ayer sucedió. Ana abrió el portón, y juntos caminaron hacia el corral. Nadie los apuraba. La jornada podía esperar. Una quietud atenta envolvía el campo. Una pausa que no era ausencia de sonido, sino su mejor versión: anojas, pasos, agua, respiraciones. Se detuvieron a mirar el valle. El puente, a lo lejos, tenía el mismo perfil de todos los días, pero ahora su presencia no pinchaba. Era un trazo necesario del paisaje, como las piedras junto al río o el recodo donde los niños a veces pescaban renacuajos. El anciano sintió, con una gratitud honda, que al fin el puente había recobrado su lugar exacto, ni amenaza ni mito, memoria verdadera. Ese día decidió no trabajar mucho. Reparó una bisagra, barrió el granero, ordenó las sogas. Hizo cosas simples, con la devoción con que se riega un huerto antiguo. A media mañana, tomó la herradura y la limpió con un trapo húmedo. La sostuvo a contraluz hasta ver el brillo apareciendo debajo del óxido, como si la pieza metálica revelara, poco a poco, el latido que alguna vez acompañó a un cuerpo vivo. La pasó por el lomo de los caballos, no como superstición, sino como gesto de bendición, y ellos cerraron un instante los ojos, aceptando el roce como se acepta una palabra buena. Llegado el mediodía, la brisa trajo desde el valle un rumor que ya no hería, y el anciano, sin pensarlo, emprendió con los animales el camino hasta el arroyo. No corrían ni tiraban de las riendas, caminaban sin prisa, atentos, como quien visita una casa recién reconciliada. Cuando se encontraron frente al puente, ninguno se detuvo. Los caballos cruzaron primero, con una naturalidad que parecía de siempre, y el anciano sonrió ante aquella prueba sin esfuerzo. Lo que ayer pesaba, hoy se resolvía solo. Se inclinó para tocar la baranda. La madera estaba tibia de sol. Why no? Dijo nada. No hacía falta del otro lado. Se sentaron a la sombra. El anciano dejó la herradura en el suelo, sobre una piedra plana, y observó el brillar irregular del agua. Aquel brillo ya no contenía rostros ni sombras. Era un espejo honesto. Pensó en su hermano sin dolor. La memoria, pulida por el cruce, había perdido sus aristas. ¿Cuánto tiempo?, se dijo. Tardamos a veces en aprender a nombrar bien lo que ocurrió. No es que el río diera o quitara justicia. El río fue río. Lo demás había sido orgullo, silencios, repliegues. También, amor, mal dicho. Se sorprendió pensando frases que jamás se habría concedido en voz alta. Que los lugares aprenden el idioma de quienes los pisan. Que los animales leen mejor que nosotros ese alfabeto. Que los puentes, más que cosas para pasar, son pactos and compromisos que uno firma con el otro lado y consigo mismo. Entendió por qué los caballos se detenían al le estaban preguntando si deseaba cruzar con el cuerpo o con la vida entera. La demora no fue cobardía, sino exactitud. Había llegado cuando tenía que llegar. El resto de la tarde lo dedicó a poner orden en papeles viejos. Encontró cartas, recibos, un cuaderno torpe de la juventud. Entre las hojas, halló una fotografía reducida a sombras a dos muchachos sobre el puente recién hecho. El brazo de uno sobre el hombro del otro. No se distinguían los rostros poros de la risa. La dejó junto a la herradura, que ahora reposaba sobre la mesa, como si fuese un reloj con la hora correcta. Al caer la luz, encendió la lámpara y la casa se llenó de una claridad de pan tostado y mesa tendida. Volvió a sentir aquel olor de la noche anterior, ese pan imaginario, y por fin entendió. En el recuerdo había escogido la vía del perfume para traerle lo que importaba. Comer, reír, trabajar juntos. ¿No era eso todo? Esa noche durmió profundamente. No soñó con el agua. Si algo visitó su descanso, fue la imagen de su madre doblando un mantel, de su hermano,
cortando madera, de un caballo que mueve la oreja para espantar una mosca y, sin saberlo, da una lección de paciencia. Al amanecer, se despertó con un propósito: debía devolver la herradura al valle, no para perderla, sino para nombrar algo que, por fin, tenía palabras. Con los primeros pájaros, preparó una caja de madera pequeña, forró el fondo con un trozo de saco viejo, acomodó la herradura y añadió, casi sin pensar, el clavo torcido. Al lado, puso la fotografía desvaída, cerró la caja con una cuerda sencilla, como se cierran los regalos que no necesitan ornamento. Luego, con los caballos siguiéndolo a distancia, bajó hacia el arroyo. El valle olía a mañana limpia. El puente parecía recién lavado por una lluvia que no había caído. El anciano dejó la caja sobre la baranda, retiró la cuerda y abrió la tapa. No dijo discursos, solo apoyó la palma sobre el metal en silencio. El agua, abajo, mantuvo su rumor. Entonces eligió un sitio en la ribera, bajo un aliso joven, y cavó con las manos. No era una tumba, se dijo, era una siembra. Depositó la herradura, el clavo, la foto, cubrió con tierra, acomodó la superficie con cuidado, y plantó encima una vara de sauce. Crece, murmuró. El sauce, en su idioma vegetal, parecía haberlo oído. Se sentó un rato en el borde, con las piernas colgando hacia el agua, y dejó que el río le lavara las ideas. Pensó en lo que había aprendido sin maestros, en que para reconciliarse con un lugar, hay que tocarlo, que la culpa se vuelve manejable cuando la memoria aprende a inclinarse sin humillarse, que hay silencios que protegen y otros que pudren, y que decir el nombre de los que faltan, aunque sea en voz baja, en el borde de un arroyo, es una manera de seguir compartiendo pan. Los caballos, que habían estado pastando a pocos metros, se acercaron hasta la orilla. El joven bajó el hocico y bebió sin prisa. El viejo mojaba apenas los labios, como si fuera suficiente la ceremonia. El anciano sintió que algo más necesitaba hacerse, y se puso de pie. Caminó hacia el centro del puente, con la punta de un clavo nuevo. Lo había traído sin saber para qué. Marcó en la baranda una letra. No quiso tallar iniciales repetidas. Se inclinó, y con trazos cortos, escribió despacio una palabra breve que siempre le había costado perdón. La madera la recibió sin resistencia. Esa inscripción, pensó, no era un pedido a otra persona. Los muertos ya no nos deben nada, sino una postura ante el mundo. Cuando terminó, pasó el pulgar por encima, para que la palabra no quedara sola, y regresó junto a los animales. Les habló como a iguales, contándoles sin detalles lo que había hecho, y los caballos, en su modo de asentir, parpadearon despacio. Los días siguientes se organizaron sin esfuerzo. El trabajo cotidiano, la cerca que chirriaba, los tablones que pedían barniz, el suelo que reclamaría si no se sembraba a tiempo, volvió con una normalidad benigna. El anciano dormía bien, comía mejor, reía a solas sin sentirse ridículo. Recibió la visita ocasional de algún vecino que venía por herramientas o noticias. Nadie mencionó el puente, aunque todos echaron de reojo un vistazo hacia el valle, sorprendidos de sentirlo tan quieto. Incluso un niño del pueblo, hijo de una muchacha, a la que él había visto nacer, se animó a cruzarlo por primera vez. Al volver, dijo que se escuchaba un piano pequeñito, debajo de las tablas. El anciano sonrió en el puente. Al parecer, había cambiado de idioma otra vez. En una tarde sin anuncios, apareció don Teodoro con su andar de ramas y su voz de fuego bajo. Se sentaron en el banco de siempre, compartieron pan y un vaso de vino. Hablaron de la lluvia que vendría y de una mula vieja que al fin había parido bien. Cuando el sol se inclinó, el viejo alzó la barbilla hacia el valle y murmuró: ¿Fuiste? El anciano asintió. Fui en Teodoro. No preguntó más, apoyó la mano en su hombro y dejó la presión justa, la de quien sabe que las palabras, en ocasiones, desordenan lo ya acomodado. Antis Dewhurst sacó del bolsillo una hoja doblada, un recorte antiguo de periódico que mencionaba la crecida de aquel año. Por si un día quieres escribir tu versión, dijo. El anciano guardó el papel, sin leerlo. No necesitaba pruebas, necesitaba vida. Esa noche, de regreso junto al fuego, tomó el recorte y lo puso debajo de la caja vacía donde había estado la herradura, no para ocultarlo, sino para que sostuviera algo útil. Sintió la presencia de su hermano, ya no como aparición, sino como costumbre buena, un modo de mover el hombro antes de cargar. Un silbido breve cuando el día aprieta, una manera de cortar el pan para que alcance. La casa de pronto pareció más llena, no por fantasmas, por herencias. Pasó el tiempo
y el puente dejó de ser tema. Los caballos cruzaban sin pensarlo. Los niños jugaban a espiar bajo su vientre. Algún viajero se detenía a fotografiar la curvatura limpia de sus maderas. El anciano, cada tanto, pasaba la mano por la palabra tallada en la baranda, no para reabrir la herida, sino para aceitar la bisagra que ahora unía su memoria con el presente. Descubrió, con una alegría serena, que la felicidad a su edad no gritaban se sentaba a la mesa. Comía pan con aceite y miraba por la ventana. Cuando llegó la primera tormenta grande de la temporada, el valle se llenó del batir de la lluvia, y la voz del arroyo subió medio tono. El anciano, con la vieja costumbre de proteger lo querido, bajó con una capa a revisar el puente. Lo encontró firme. Clavó, por si acaso, 2 soportes nuevos en el extremo donde el terreno cedía. Y mientras el agua le mojaba las cejas, tuvo la sensación de estar participando, sin solemnidad, de algo más amplio que su propia historia, cuidar lo que cuidar. Al volver a casa, chorreando, los caballos hicieron un hueco de calor a su alrededor. Rió, en voz alta. La risa rebotó en la madera de las paredes, y, en su resonancia, él volvió a reconocerse joven por un instante. Cerca del invierno, una tarde pálida, decidió escribir unas líneas. No una crónica ni un testimonio para la plaza, sino un puñado de palabras para su mesa. Si mañana, anotó, mis manos ya no pudieran con los clavos, que baste con esto, Anne. El puente está bien. No lo teme nadie. Bajo su vientre vive un río que no juzga, solo lleva. Cuando escuches un relincho, no te asustes, no te llama desde afuera, te llama desde adentro. Y si alguna vez ves una sombra sobre el agua, mira, 2 veces en quizás sea tu propia vida, pidiéndote que la cruces. Doblando la hoja, la dejó bajo la caja, junto al recorte. No esperaba lectores, bastaba con haberlo dicho. El último gesto, sin embargo, llegó una mañana sin guión. Había nevado levemente en la madrugada. Una capa fina, apenas, blanqueaba los lomos del prado. El anciano llevó a los caballos a la orilla, y mirando el puente con una sonrisa a medias, descolgó de su cuello una pequeña medalla de latón que llevaba desde joven. No por religión rígida, sino por costumbre afectuosa. Se acercó a la baranda, justo donde había escrito perdón, y colgó la medalla de un clavo discreto. Para que recuerdes, dijo, en voz baja, «Qui nous recordamos», el metal tintineó, como una campanilla, y el valle, cómplice, devolvió el sonido limpio. Aquella tarde, al montar de vuelta, el joven caballo se adelantó, y, sin llave ni permiso, cruzó el puente al trote, como si estuviera estrenándose en el mundo. El anciano lo siguió sin apuro, y cuando estuvo en el centro, permitió, por primera vez en su vida, que el viento lo desordenara un poco. No luchó contra el pelo que le caía a los ojos, ni contra la humedad que le enfriaba los nudillos. Se dejó mirar por el río. En ese dejar, comprendió el resto, aunque la verdadera firmeza no es dureza, sino suavidad insistente, que el perdón es, más que un acto, un modo de andar, que los puentes no unen orillas, unen tiempos. Volvió a casa cuando el cielo empezaba a colorarse. Preparó la mesa como si fueran a llegar invitados. Partió el pan en 2, sirvió un vaso de vino, dejó otro vacío al lado, se sentó, levantó la copa, tocó el borde con un gesto de brindis, y dijo con suavidad, hasta mañana. No supo a quién se lo decía exactamente. Sonrió, ninguna respuesta era necesaria. El fuego, atento, respondió con un chasquido claro, como tabla vieja que se asienta por fin. Y mientras la noche se acomodaba sobre el valle como un manto bien puesto, el anciano entendió, sin apuro y sin ruido, que lo había esperado del otro lado no era un secreto ni un fantasma. Era su propia vida, lista, desde hacía años, para empezar de nuevo.